Mi cuñada se robó mis fotos íntimas y las subió a redes para vengarse, pero ahora mis suegros me culpan de exponer la familia. Nunca imaginé que algo tan íntimo, algo que formaba parte de la confianza más pura entre mi esposo y yo, pudiera ser convertido en un arma para humillarme públicamente, y menos aún por una persona que, se supone, debería formar parte de mi círculo de protección familiar. Desde el primer momento supe que algo estaba mal con la actitud de Mariana, mi cuñada, la hermana menor de Daniel. Siempre tuvo esa manera insidiosa de hacer comentarios disfrazados de halagos. Esa sonrisa tensa que nunca alcanzaba sus ojos y ese tono burlón con el que se refería a mí como si no fuera más que un accesorio añadido a la vida de su adorado hermano. Pero jamás, en los 3 años que llevo casada con Daniel, imaginé que su desprecio latente se transformaría en una vendetta calculada, cruel y, sobre todo, tan destructiva. Todo comenzó hace apenas unas semanas, cuando noté que Mariana había estado actuando más entrometida de lo habitual. Ella venía con frecuencia a la casa con la excusa de ver a Daniel, y aunque él siempre intentaba justificar sus visitas como simples muestras de cariño fraternal, a mí nunca me pasó desapercibido el modo en que ella caminaba por la casa como si le perteneciera, abriendo la nevera sin preguntar, metiéndose en nuestras habitaciones, dejando su ropa tirada como si el espacio fuera suyo y no un hogar compartido. Una tarde, mientras yo preparaba la cena y Daniel se había ido a trabajar horas antes, Mariana dijo que necesitaba revisar algo en su celular porque había olvidado su cargador. Y sin pedirme permiso tomó el mío solo por un momento. Yo no pensé mal en ese instante. Me limité a recordarle que por favor no entrara en mis chats personales, a lo que respondió con una risa sarcástica y un comentario ofensivo sobre cómo yo siempre estaba demasiado paranoica con cosas sin importancia. No le di mayor peso, porque sinceramente estaba más ocupada con el trabajo, el estrés del día a día y mis propios asuntos personales. Fue recién 2 días después cuando recibí la primera señal de que algo muy, muy grave estaba pasando. Una amiga mía, compañera de trabajo, me envió un mensaje preocupada. Me preguntó si todo estaba bien en casa y si había sido yo quien había decidido compartir mis fotos personales en redes. No entendía a qué se refería hasta que me envió una captura de pantalla. Allí estaba yo, en una cuenta falsa, con un nombre que no era el mío pero que usaba varias fotos mías, y entre ellas, fotografías íntimas, tomadas en la privacidad de mi cuarto, que solamente Daniel había visto. Fotos que le envié hace años durante nuestro noviazgo, cuando aún vivíamos en ciudades distintas y nuestra relación se alimentaba también de esos gestos privados y llenos de confianza. El pánico fue inmediato. Me sentí como si el aire se hubiera escapado de mis pulmones y el suelo se disolviera bajo mis pies. Llamé a Daniel de inmediato, le conté entre lágrimas lo que estaba ocurriendo y me pidió que le esperara en casa. Regresó antes de tiempo y, cuando vio las capturas, su rostro cambió por completo. No dijo nada durante un largo rato. Solo se sentó en el borde de la cama, con el celular en la mano, y finalmente me preguntó si alguien más, además de él, había tenido acceso a esas imágenes. La respuesta era obvia. Nadie más. Y si alguien las había visto, tuvo que haber sido por una intromisión directa en mi celular. Fue entonces cuando empecé a atar cabos. Recordé el día en que Mariana usó mi celular solo un momento y me di cuenta de que no solo había revisado mis cosas, sino que probablemente se envió a sí misma las fotos o las guardó en algún otro medio. Todo encajaba de forma tan perturbadora que me costaba asimilarlo. Lo más doloroso no era solo la exposición pública, sino saber que alguien dentro de la familia había cruzado una línea que nadie, jamás, debería cruzar. Daniel me juró que hablaría con su hermana, que esto no podía quedar así, pero también me pidió que mantuviéramos la situación en discreción por ahora, porque temía que sus padres, mis suegros, se pusieran en una posición hostil si se enteraban. Yo no estaba tan segura de ese camino. Me parecía inaceptable que, tras semejante violación a mi privacidad, el primer instinto fuera callar para no generar escándalos familiares, pero en ese momento aún estaba demasiado afectada, sintiéndome desnuda y vulnerable frente al mundo entero. Accedí, aunque por dentro comenzaba a crecer una furia fría, distinta, esa clase de rabia silenciosa que no grita, sino que planea. Las cosas no tardaron en escalar más.
Mariana, lejos de quedarse en el anonimato de las redes, comenzó a hacer comentarios pasivo-agresivos en las reuniones familiares. Burlas veladas que me hacían sentir como si todos supieran lo que había hecho pero estuvieran fingiendo ignorancia. Cuando finalmente se corrió el rumor entre los conocidos y mi suegra se enteró, su reacción fue demoledora. En lugar de apoyar a su nuera, de condenar a su hija o siquiera ofrecerme una mínima muestra de empatía. Se acercó a mí con esa voz templada que usa cuando quiere sonar educada mientras te destruye con cada palabra, y me dijo que una mujer decente jamás se tomaría fotos así, por muy casada que estuviera. Que era una vergüenza para la familia, que si la gente hablaba, era por culpa mía, y que ojalá pensara 2 veces antes de exponerlos a todos con mis decisiones inmorales. En ese momento, sentí que se quebraba algo definitivo dentro de mí. Ya no solo era víctima de una traición íntima y personal, sino también de una humillación pública legitimada por la familia de mi esposo. Me estaban culpando de ser víctima. Me estaban exigiendo que cargara con la vergüenza de un crimen que no cometí. Me estaban despojando del derecho básico a defender mi intimidad, solo para preservar la imagen pulcra de su apellido. Y fue ahí cuando lo decidí. No iba a dejar que esto quedara impune. No iba a permitir que Mariana, ni mis suegros, se salieran con la suya. Si pensaban que podían exponerme, destruirme y luego taparlo con silencio y fingimientos familiares, estaban a punto de descubrir hasta qué punto una mujer puede defenderse cuando la empujan al límite. Porque si querían que yo cargara con la culpa de haber expuesto a la familia, entonces también cargarían con las consecuencias de subestimar lo que estaba a punto de hacer. Mi dignidad no estaba en discusión. Pero ellos no lo sabían aún. Actualización 1. Han pasado 2 semanas desde aquella conversación final con mi suegra, y aunque en apariencia las cosas se mantienen en una calma tensa, internamente todo ha comenzado a moverse de forma definitiva. No fue sencillo llegar a este punto. Me costó noches de insomnio, un desfile constante de pensamientos que me golpeaban sin tregua y una sensación persistente de suciedad, como si mi cuerpo ya no me perteneciera del todo. Como si hubiese sido invadido sin permiso por ojos ajenos. A lo largo de estos días he aprendido que hay heridas que no sangran, pero que se sienten como cuchilladas constantes en la identidad misma de una persona. Ver mi cuerpo circulando entre redes sociales, expuesto por alguien que forma parte de la familia, ha sido una de las formas más sofisticadas de violencia que jamás imaginé sufrir. Y con cada mensaje de apoyo que recibo de personas que me quieren, me invade también una ráfaga de vergüenza que no me pertenece pero que igual se ha adherido a mí como una sombra. Daniel ha estado más presente desde que enfrentamos juntos la primera ola del escándalo. Ha intentado compensar el daño con gestos cotidianos, con palabras dulces y cuidados constantes, pero también he notado la forma en que evita ciertos temas. Sé que carga con una culpa silenciosa y que se debate entre su lealtad a mí y la presión familiar que sus padres ejercen desde que supieron lo que ocurrió. Ellos no han cambiado de postura, siguen insistiendo en que no debo escalar esto más allá de lo familiar, que no hay necesidad de ensuciar aún más el nombre de su hija ni de ventilar asuntos privados en espacios legales. La última vez que hablé con su padre, fue para escuchar cómo me sugería, con una frialdad tan bien modulada que dolía aún más, que las mujeres prudentes no se toman ese tipo de fotografías y que, si lo hacen, deben asumir las consecuencias y terminan en manos equivocadas. No sé qué me dolió más en ese instante, si su machismo arrogante o la indiferencia con la que intentó justificar lo que Mariana hizo como una simple equivocación producto de la imprudencia de ambas partes. A raíz de todo esto, decidí que necesitaba respaldo jurídico. No porque quiera hacer escándalo, como insinúan con tono acusatorio, sino porque entendí que, si no me protejo yo, nadie lo hará por mí. Fui con una abogada recomendada por una compañera de trabajo que pasó por algo similar, aunque en su caso fue una expareja quien divulgó sus fotos. La reunión duró casi 2 horas. Recuerdo que me senté frente a esa mujer, que me miró a los ojos sin emitir juicio alguno, y por primera vez en días sentí que alguien comprendía el verdadero nivel del abuso que había sufrido. Me explicó con detalle que lo que Mariana hizo no solo constituye una violación a mi privacidad, sino que se tipifica como un delito en la legislación vigente.
Me habló de derechos digitales, de protección de datos personales, de difusión no consentida de contenido íntimo y de cómo muchas veces las víctimas se ven doblemente castigadas. Primero por la exposición y luego por el estigma social que viene después. Uno de los puntos que más me impactó fue la necesidad de reunir pruebas sólidas. No bastaba con saber que había sido Mariana. Teníamos que demostrarlo, construir un caso con evidencias que conectaran su identidad con las cuentas desde las que se habían difundido mis imágenes. Ahí comenzó un proceso minucioso y doloroso, revisar mi teléfono buscando cualquier rastro de acceso no autorizado, recuperar historiales de actividad, rastrear vínculos entre su correo y las cuentas falsas. Y tratar de recordar cada detalle de los días previos al incidente. Fue como revivir el trauma paso a paso, como si tuviera que reabrir la herida para demostrar que sangra. Durante esos días, también hablé de nuevo con Daniel. Esta vez fui clara, sin rodeos ni vacilaciones. Le dije que no podía, no iba a permitir que su hermana saliera impune de algo tan perverso. Que necesitaba, por mi salud mental, por mi dignidad y por nuestro futuro como pareja, que él me acompañara en este proceso sin poner en primer lugar los sentimientos de sus padres. Él no me lo discutió. Me tomó la mano con fuerza y, aunque lo vi titubear, me dijo que estaría a mi lado, pero que por favor no les dijera nada aún a sus padres. Según él, quería evitar que interfirieran o intentaran sabotear el proceso antes de que iniciara. A pesar de la incomodidad que me produjo esa petición, acepté. No porque creyera que merecían esa consideración, sino porque sé que en estos casos, cualquier movimiento en falso puede darles margen para manipular la situación a su favor. Esa noche me acosté por fin con una decisión tomada. No habría marcha atrás. Ya no se trataba de una simple filtración, ni de un malentendido familiar. Era un crimen. Y detrás de ese crimen había una mujer que se sentía intocable, respaldada por el manto de protección que su familia le otorgaba a ciegas. Si Mariana pensó que podía destruirme con un par de clics, que podía arrebatarme la intimidad y luego ver cómo mi nombre se deshacía en susurros y cuchicheos, entonces no me conoce en absoluto. Mi silencio no era sumisión. Era el preludio de algo que ella ni siquiera imaginaba. Estoy reuniendo las pruebas. Estoy armando el expediente. Y cuando llegue el momento, voy a ir hasta las últimas consecuencias. Porque no se trata solo de justicia. Se trata de recuperar el control sobre mi historia, sobre mi cuerpo, sobre mi nombre. Se trata de que jamás, bajo ningún pretexto, vuelva a pensar que puede pasar por encima de mí sin pagar el precio. Actualización 2. Ha pasado poco más de un mes desde que comencé a recopilar pruebas y, aunque el proceso ha sido extenuante, lento y muchas veces emocionalmente desgastante, he logrado avanzar más de lo que creí posible en tan poco tiempo. El silencio que decidimos mantener frente a la familia de Daniel ha funcionado a nuestro favor, porque Mariana sigue actuando con esa arrogancia que solo puede nacer del convencimiento absoluto de impunidad. Ni por un segundo ha sospechado que estoy preparando una acción legal en su contra, ni ha modificado su actitud ni su lenguaje. Al contrario, ha continuado alimentando ese mismo discurso sarcástico y venenoso que viene usando desde el día en que filtró mis fotos. Como si su pequeño espectáculo se hubiera convertido en una fuente constante de satisfacción personal, y cada vez que me ve, no disimula la forma en que me analiza, como esperando alguna señal de colapso o debilidad. Pero yo he aprendido a ocultar mi ira detrás de una máscara impasible. Lo que Mariana no sabe es que esa mirada de aparente indiferencia es el reflejo de una estrategia que ya está en marcha y que no pienso detener hasta que pague por lo que hizo. Durante las últimas semanas he contado con la ayuda inestimable de una amiga que trabaja en el área de ciberseguridad. Ella me ofreció su conocimiento técnico para analizar los metadatos de las publicaciones, rastrear direcciones IP vinculadas a los perfiles falsos y conectar los indicios con información personal de Mariana. Con su ayuda, descubrimos que al menos una de las cuentas desde las cuales se subieron mis imágenes había sido registrada con una dirección de correo electrónico que, aunque en apariencia era nueva, estaba vinculada a un número de teléfono que Mariana había usado tiempo atrás en aplicaciones de compra-venta. Este pequeño descuido técnico fue clave, porque nos permitió establecer una línea directa entre su identidad y la difusión del contenido íntimo.
También logramos capturar una cadena de mensajes que Mariana había enviado desde un perfil anónimo, donde se burlaba de mí usando sobrenombres y referencias demasiado específicas sobre mi cuerpo y mi relación con Daniel como para provenir de una persona cualquiera. Todo apuntaba a ella, pero aún así, preferí que cada documento fuera validado por mi abogada antes de integrarlo formalmente al expediente. No podía darme el lujo de cometer errores en algo tan delicado. Al mismo tiempo, la situación dentro de la familia de Daniel se ha ido tornando más tensa, aunque ninguno de ellos sabe exactamente por qué. Los suegros perciben que algo se está gestando y lo manifiestan con pequeñas agresiones disfrazadas de preocupación. La última vez que estuve en una reunión familiar, su madre se me acercó con ese tono de falsa calidez y me dijo que esperaba que yo no estuviera rumiando resentimientos innecesarios por todo lo que había pasado. Porque lo peor que puede hacer una mujer es vivir amargada por cosas que ya no se pueden cambiar. Su frase no era una sugerencia. Era una advertencia. Una forma indirecta de decirme que no siga escarbando, que deje las cosas como están. Lo que no entiende, o no quiere entender, es que para mí no se trata de rencor, sino de justicia. Callar, fingir que no pasó nada, perdonar sin consecuencias, solo perpetuaría el mensaje de que cualquiera puede humillar a otra mujer con total impunidad si tiene la suerte de estar rodeada por personas que la encubran. Y yo no voy a permitir eso. Daniel, aunque sigue apoyándome, ha comenzado a mostrar señales de agotamiento emocional. No porque dude de mí ni porque considere injusta mi decisión, sino porque el conflicto con su familia lo está desgastando más de lo que pensaba. Lo escuché decir, una noche, mientras hablaba por teléfono con su hermano, que todo esto era como estar dividido en dos mitades, una mitad le exige lealtad familiar, la otra le pide justicia para su esposa. Después de colgar, me pidió perdón por no haber cortado contacto con Mariana, y aunque me hubiera gustado que tomara una posición más firme, sé que está librando una batalla interna tan compleja como la mía. Me dijo que se siente atrapado entre la persona que fue criado para ser y el hombre que quiere ser conmigo. No le respondí de inmediato. Solo me limité a tomar su mano, porque en ese momento entendí que esto también lo estaba transformando a él, que la herida que Mariana abrió no se limitaba a mí, sino que estaba fracturando los cimientos de todo lo que creíamos estable en esta familia. Lo más irónico de todo es que Mariana no ha cesado en su intento de continuar proyectando su imagen de víctima malentendida. Hace unos días publicó una historia en su cuenta personal de redes, con una cita sobre el precio de ser honesta en un mundo de hipócritas y una foto suya con expresión melancólica, acompañada por una canción de esas que se usan para dar la impresión de que uno está siendo injustamente atacado. Varios miembros de la familia le comentaron con mensajes de apoyo, dándole ánimos y recordándole lo fuerte que es. Todo eso me provocó una mezcla de náusea y rabia. Porque ella sabe perfectamente lo que hizo. No hay remordimiento, no hay duda, no hay error. Lo que hay es una estrategia de manipulación, una construcción cuidadosa de un relato alternativo donde la víctima soy yo, pero la compasión la recibe ella. Y eso es lo que más me irrita, la habilidad con la que se ha posicionado como mártir, como una mujer incomprendida que solo cometió un desliz sin intención. Ahora que tenemos suficiente evidencia y la asesoría legal necesaria, mi abogada me ha dicho que podemos avanzar al siguiente paso, formalizar la denuncia. Lo haremos en los próximos días, bajo total confidencialidad, y con todos los respaldos necesarios para sustentar el caso. Será un proceso largo, probablemente desgastante, y no descarto que Mariana intente presentarse como inocente ante las autoridades, o incluso que sus padres intenten intervenir para sabotearlo, pero no me detendré. Ya no lo hago solo por mí. Lo hago por todas las mujeres que han sido expuestas, humilladas y revictimizadas por sus propias familias o entornos. Porque la venganza no se trata de herir por herir, sino de cerrar el ciclo con dignidad y demostrar que hay consecuencias. Y estoy lista para hacer que las enfrente. Actualización 3. 2 meses han pasado desde que me senté frente a mi abogada con todas las pruebas reunidas y firmé la autorización para iniciar formalmente el proceso legal contra Mariana. Y aunque el paso del tiempo no ha borrado el dolor ni la humillación, sí ha logrado afilar mis sentidos, endurecer mis convicciones y transformar la rabia inicial en una resolución implacable.
Lo que comenzó como una herida abierta que me robaba el sueño y me hacía sentir desnuda frente al mundo, ha evolucionado en una causa que me impulsa a no quedarme callada. A no permitir que el relato de mi vida se construya desde la comodidad de quienes creen que pueden pisotear a otros sin consecuencia alguna. Pero lo que más me ha sorprendido en este tiempo no ha sido la crueldad de Mariana, que ya conozco de sobra, sino el modo en que el entorno que la rodea ha elegido cegarse voluntariamente, como si la verdad, mientras no se nombre en voz alta, no tuviera el poder de sacudirlos. Una vez que presentamos la denuncia, se activaron los primeros protocolos, citaciones preliminares, notificación a las plataformas implicadas para el rastreo de contenido, informes técnicos para identificar los dispositivos desde donde se gestionaron las publicaciones. Todo ha sido un proceso meticuloso, casi quirúrgico, que exige más paciencia que ira. Aunque todavía no se ha fijado una audiencia formal, ya hay un expediente abierto, y eso por sí solo ha generado movimientos sutiles pero significativos. La abogada me explicó que es cuestión de tiempo para que Mariana reciba la notificación oficial, y aunque la ley exige que todo se maneje con respeto a la confidencialidad, en el entorno familiar se ha empezado a percibir un cambio, como si un rumor sordo comenzara a colarse por debajo de las puertas cerradas. Desde hace unas semanas, los suegros han optado por una estrategia que mezcla la negación con el silencio forzado. Ya no me llaman. No me escriben. No preguntan por mí. Daniel sigue visitándolos con menos frecuencia y sin mí, lo cual ha generado nuevas tensiones en nuestra relación. La última vez que regresó de su casa, llegó con los ojos enrojecidos, visiblemente alterado. Me confesó que su madre lo confrontó directamente, sin rodeos, preguntándole si sabía algo sobre un posible problema judicial que estuviera por estallar. Cuando él intentó explicarle que, en efecto, había una denuncia en curso y que lo que Mariana había hecho era un crimen, no un simple malentendido, su madre estalló en un arrebato de gritos, acusándolo de ser un traidor y de hundir a su propia sangre por culpa de una mujer que ni siquiera sabe comportarse con decencia. Esas fueron sus palabras textuales. Una mujer que no sabe comportarse con decencia. Daniel, que siempre ha sido más conciliador que confrontativo, me confesó que por primera vez en su vida se levantó de la mesa, les gritó que estaban ciegos y que si no eran capaces de ver que Mariana cruzó todos los límites, entonces no merecían su respeto. Me dolió verlo así, destrozado, dividido, arrastrando la culpa de una lealtad impuesta desde la infancia y sintiéndose como si estuviera traicionando a alguien, cuando en realidad está siendo fiel a la verdad. Pero más allá del dolor, también sentí una profunda admiración. No todos los hombres tienen la valentía de enfrentarse a su propia familia por una injusticia, y mucho menos cuando esa injusticia tiene rostro femenino y se perpetúa con el respaldo de estructuras familiares tóxicas. En paralelo, empecé terapia psicológica. No fue una decisión sencilla, pero sentí que lo necesitaba. No porque me sintiera débil o vencida, sino porque comprendí que el tipo de violencia que sufrí no se supera simplemente con fuerza de voluntad. Hay cicatrices invisibles que se adhieren al cuerpo como una segunda piel, y que, si no se atienden, terminan definiendo cada gesto, cada palabra, cada pensamiento. En las primeras sesiones, me costaba hablar sin llorar. No por tristeza, sino por rabia contenida. Revivir cada momento, recordar cada detalle, fue como volver a sumergirme en ese fango espeso de impotencia que experimenté cuando vi mis fotos en internet. Pero poco a poco, la terapia me ha ayudado a reconstruirme desde otro lugar. Me ha enseñado a nombrar lo que me hicieron, a dejar de sentir vergüenza por ser víctima, a comprender que la culpa no reside en quien confía, sino en quien traiciona esa confianza para dañar. También me ha servido para preparar emocionalmente el camino que aún queda por recorrer. Porque sé que lo peor probablemente está por venir. Mariana es impulsiva, sí, pero también es astuta. Y cuando reciba la notificación formal de la denuncia, no va a quedarse de brazos cruzados. Intentará victimizarse aún más. Es posible que invente versiones, que se presente como alguien que actuó por accidente o que fue malinterpretada. Ya ha hecho cosas similares en el pasado. Cuando tenía 17 años, acusó a una compañera de secundaria de haberla acosado frente a su grupo de amigos solo porque la otra chica la había confrontado por haberle robado ropa de su casillero.
Nadie la cuestionó entonces. Su madre la defendió con uñas y dientes, y la historia se acomodó a su favor con tal facilidad que aquella chica terminó cambiándose de escuela. Eso es lo que Mariana ha sido siempre, una destructora silenciosa, disfrazada de víctima, protegida por un entorno que prefiere defender la imagen de su hija antes que aceptar la existencia de una conducta perversa. Yo, sin embargo, no tengo intención de rendirme. Cada paso que doy me acerca más a la resolución que anhelo. No busco su ruina, como ellos creen. No busco venganza en el sentido más burdo. Lo que busco es equilibrio. Justicia. Restaurar el orden de las cosas, devolverle a mi cuerpo y a mi nombre la dignidad que ella intentó arrebatarme con su acto mezquino. Porque mientras Mariana ríe en las reuniones familiares, mientras se toma selfies con filtros y cita frases de resiliencia como si fuera una víctima del mundo, yo camino con la certeza de que su tiempo de impunidad se está acabando. La diferencia entre nosotras es que ella actúa desde la cobardía, mientras yo me he armado de valor. Y eso, tarde o temprano, se nota. Actualización 4. 3 meses han transcurrido desde que Mariana fue notificada oficialmente de la denuncia en su contra y, como lo anticipé, su reacción no fue ni de arrepentimiento ni de vergüenza. Fue puro veneno envuelto en victimismo. En menos de 48 horas después de recibir la documentación, activó todo su repertorio de manipulación emocional, comenzando por una serie de publicaciones en sus redes personales donde se mostraba llorando, hablando sobre la traición de la gente que más amaba y lanzando indirectas que no necesitaban nombres para ser comprendidas por todo aquel que estuviera al tanto del conflicto familiar. En una de esas publicaciones incluso insinuó que había sido víctima de una trampa, que alguien había querido hundirla y que la verdadera historia algún día saldría a la luz. No era difícil deducir a qué se refería. Y aunque sabía que ese tipo de espectáculo estaba diseñado para generar compasión, para mí no fue más que la confirmación de que su crueldad no tiene límites y que, lejos de asumir las consecuencias de sus actos, Mariana estaba dispuesta a utilizar cualquier medio a su alcance para pintarse como la mártir de una historia que ella misma inició con absoluta intención y cálculo. En los días siguientes, el impacto fue inmediato dentro de la familia. Las llamadas empezaron a llegar una tras otra, primero disfrazadas de preocupación, luego cargadas de acusaciones directas. La primera en hacerlo fue mi suegra, que esta vez ni siquiera se tomó la molestia de disfrazar su tono con formalidades. Su voz sonaba tensa, cargada de una furia que parecía más propia de alguien que ha sido traicionada que de alguien que enfrenta la verdad. Me dijo, sin rodeos, que lo que estaba haciendo era una aberración, que había cruzado todos los límites de lo moral y lo decente al llevar un conflicto familiar a los tribunales y que, si todavía me quedaba algo de dignidad, lo correcto sería retirar la denuncia antes de que la situación se convirtiera en un escándalo público. Afirmó, con un cinismo que aún me cuesta procesar, que yo no tenía derecho a destruir la reputación de su hija por un descuido sin intención y que si Daniel no ponía un alto a esto, entonces ellos se verían obligados a cortar todo vínculo conmigo. Le respondí con la serenidad que solo nace del cansancio. Le dije que no había ningún descuido en lo que Mariana hizo, que cada uno de sus pasos fue deliberado, que sustrajo mis fotos de forma consciente. Las publicó desde cuentas que armó con cuidado y que lo hizo no una sino varias veces, sabiendo perfectamente el daño que podía causar. Le dije que no estaba tratando de destruir a nadie, sino de proteger mi dignidad, mi integridad y mi derecho a que nadie, ni siquiera alguien que comparte mi apellido por matrimonio, tenga el poder de usar mi intimidad como arma. Y, finalmente, le aclaré que si alguien había traído vergüenza a su familia, no era yo, sino su hija, que al actuar como una criminal había manchado mucho más que un apellido. Después de colgar, pasé horas en silencio, sentada frente a la ventana, mirando el jardín con esa mezcla de rabia contenida y tristeza profunda que ya me era familiar. Daniel, que llegó poco después, me encontró así y no necesitó palabras para entender lo que había pasado. Me abrazó sin decir nada, como lo ha hecho tantas veces desde que esto empezó. Sin embargo, también pude notar en él un agotamiento emocional más evidente. Lo noté en su mirada, en la forma en que respiraba, en el modo en que sus hombros se encorvaban ligeramente, como si llevara el peso de algo que ya no podía soportar del todo.
Esa noche hablamos durante horas. Me confesó que su familia lo había confrontado con dureza, que su padre le había dicho que estaba permitiendo que su matrimonio destruyera el núcleo familiar y que, si no ponía un alto, ellos considerarían que había elegido una vida fuera del apellido. Daniel me miró con ojos brillantes cuando me dijo que había respondido que, si ese era el precio de estar con alguien justo y valiente, lo pagaría sin dudarlo. Ese fue un punto de inflexión. No solo porque sentí, por primera vez, que estábamos enfrentando esto como un equipo verdaderamente unido, sino porque entendí que los lazos de sangre no siempre están atados a la moral ni al afecto. Hay familias que se aferran a su reputación con tanta fuerza que son capaces de aplastar a quien sea con tal de que no se note la podredumbre que han decidido ocultar por generaciones. Mariana no actuó sola. Fue criada en un entorno donde la impunidad, el clasismo y el desprecio por la intimidad ajena se normalizaron. Un entorno donde las mujeres deben ser discretas, sumisas y decorativas, pero jamás fuertes, justas o confrontativas. Donde el silencio se premia y la denuncia se castiga. Yo no nací ni crecí en ese mundo, y no pienso adaptarme a él solo para complacer expectativas familiares enfermas. La denuncia sigue su curso. Mi abogada ha sido clara, el proceso podría tomar varios meses más, y en el camino habrá intentos de desacreditarme, ataques indirectos e incluso ofertas de acuerdo disfrazadas de reconciliación. Ya ocurrió una vez. Hace apenas una semana, un primo de Daniel me escribió por WhatsApp. Me dijo que sabía que todo esto había sido doloroso para mí y que entendía mis razones, pero que, por el bien de la familia, quizá lo mejor era que llegáramos a un arreglo privado, sin escándalos, sin jueces, sin consecuencias legales. Le respondí con la misma frialdad con la que me escribió, le dije que el daño que Mariana causó no puede resolverse con un café ni con palabras vacías. Que lo privado ya fue violentado cuando ella subió mis fotos a redes sociales y que lo público apenas está comenzando. Porque la justicia no debería incomodar a quienes han actuado con verdad. Este proceso me está cambiando. Estoy aprendiendo a reconocer mis límites, a ponerles nombre a las formas de violencia que antes me enseñaron a callar. Estoy aprendiendo también que la venganza no siempre es gritar ni armar escándalos. A veces, la venganza más poderosa es demostrar que uno no se quebró. Que se sostuvo en pie con dignidad mientras el otro se hundía en sus propias mentiras. Mariana va a enfrentar la justicia, le guste o no, y si sus padres quieren culparme por la caída de su hija, que lo hagan. Yo prefiero ser culpable de exigir justicia que cómplice de una cultura de silencio. Porque lo que ella hizo no fue un error. Fue una decisión. Y como toda decisión, tiene consecuencias. Actualización final. Han pasado 6 meses desde que Mariana recibió su primera citación formal y desde que esta batalla, que comenzó en silencio y entre susurros dolorosos, se volvió un proceso legal visible, imparable y revestido de consecuencias reales. Hoy, con la resolución ya en mis manos y la última firma estampada en un documento oficial que cierra este ciclo, puedo afirmar sin temor a equivocarme que no hay victoria más contundente que aquella que se construye paso a paso. Con paciencia, estrategia y dignidad. Y aunque la herida que Mariana dejó no desaparecerá por completo, y aunque mi intimidad jamás podrá ser recuperada del todo porque fue robada, profanada y convertida en espectáculo sin mi consentimiento, he recuperado algo aún más profundo, el control sobre mi historia y la certeza de que no fui derrotada por su perversión ni por la complicidad de quienes intentaron callarme. La última audiencia no fue como en las películas ni como esos relatos que uno lee con finales espectaculares llenos de aplausos o lágrimas. Fue, en cambio, una sala pequeña, sobria, con un juez firme y sin rodeos, donde los hechos hablaron más que las palabras. Mariana llegó con un rostro que no supe interpretar del todo, no era exactamente de vergüenza, ni tampoco de arrepentimiento. Era más bien una mezcla incómoda de fastidio y superioridad herida, como si no pudiera aceptar que, pese a todos sus intentos por disfrazar la verdad, las pruebas eran demasiado contundentes para ser ignoradas. Su defensa trató, como era de esperarse, de pintar la situación como una acción emocionalmente impulsiva y de matizar la intención con el argumento de una relación deteriorada entre cuñadas, pero cada documento,
Cada captura de pantalla, cada rastro digital y sobre todo, la trazabilidad entre su identidad y las cuentas desde donde se compartieron las fotos, hablaron más fuerte que cualquier versión. El juez fue claro. Lo que Mariana hizo constituye un acto de violencia digital, una violación a la intimidad, una agresión no solo personal sino social. Y aunque las leyes en mi país aún son más benévolas de lo que deberían ser en casos como este, el resultado fue suficientemente claro como para dejar una marca imborrable. Mariana aceptó un acuerdo judicial en el cual reconoció su responsabilidad, firmó una declaración formal de culpabilidad por difusión no consentida de contenido íntimo. Se comprometió a pagar una indemnización simbólica por daños morales y quedó registrada en el sistema como agresora en un caso de violencia contra la mujer. Además, le fue impuesta una orden de restricción que le prohíbe todo contacto conmigo, sea directo o indirecto, por los próximos 3 años. Puede parecer poco si se piensa en la magnitud del daño que causó, pero para mí fue suficiente. Porque no se trata del monto ni del castigo en sí. Se trata de lo que representa. De lo que quedó inscrito como antecedente, de lo que ella no podrá borrar por más que quiera seguir mostrándose como víctima incomprendida. Daniel estuvo presente en todo el proceso. No dejó de apoyarme ni un solo día, a pesar del desgaste emocional y de las consecuencias que este proceso trajo para su vínculo con sus padres. Tras la sentencia, mi suegra me escribió un único mensaje, que no respondí. Decía, con esa frialdad que la caracteriza, que esperaba que toda esta farsa legal hubiera valido la pena y que lamentaba profundamente la división irreversible que había causado en la familia. No le respondí porque entendí, por fin, que no tengo que explicarme ante quienes eligen cegar sus ojos frente al abuso solo porque quien lo comete lleva su sangre. No fue mi denuncia lo que fracturó a su familia. Fue la violencia de su hija. Fue la impunidad con la que vivieron durante años, creyéndose inmunes a las consecuencias de sus actos. Si algo se rompió, fue porque ya estaba podrido desde antes. Desde entonces, hemos tomado decisiones importantes. Daniel y yo dejamos la casa en la que vivíamos desde nuestro matrimonio y nos mudamos a otra ciudad. No fue una huida, sino una forma de comenzar de nuevo sin las sombras de una familia que nos asfixiaba. Aquí, en este nuevo lugar, hemos empezado a construir algo distinto. Yo he vuelto a trabajar con más energía, he retomado proyectos personales que había dejado en pausa por el desgaste emocional de estos meses y, por primera vez desde que todo comenzó, duermo sin miedo. Ya no reviso compulsivamente las redes buscando nuevas publicaciones ni recibo mensajes incómodos de personas que vieron mis fotos. Todo eso quedó atrás, archivado como un episodio oscuro, sí, pero también como la prueba de que fui capaz de enfrentarlo y salir entera, incluso cuando intentaron quebrarme. He aprendido que la venganza no siempre necesita gritar. No siempre viene con rabia explícita ni con destrucción evidente. A veces la venganza más poderosa es simplemente resistir, mantenerse en pie, obligar al otro a mirarse en el espejo judicial y social que se le impone. Mariana no solo tuvo que enfrentar un sistema que la expuso como culpable, también quedó despojada de esa superioridad moral que siempre la acompañó. De esa impunidad arrogante que la hacía creer que podía hacer y deshacer a su antojo. Y eso, aunque ella nunca lo diga en voz alta, sé que lo siente. Sé que le pesa. Sé que la carcome desde adentro. Ahora que cierro este capítulo, puedo mirar hacia atrás sin temblar. No porque no duela, sino porque cada parte de este proceso me enseñó que tengo más fuerza de la que jamás imaginé. Aprendí que mi cuerpo no es una ofrenda para que otros lo juzguen o lo usen. Que mi dignidad no está sujeta al silencio. Que mi voz, incluso cuando tiembla, tiene el poder de derrumbar el castillo de mentiras de quienes viven encubiertos por la hipocresía. Esta fue mi batalla. Una lucha íntima, legal, familiar y emocional que me costó lágrimas, noches en vela, amigos que se alejaron por miedo al escándalo, y la ruptura con una familia que jamás me aceptó del todo. Pero fue también mi victoria. Mi reconstrucción. Mi reafirmación como mujer, como pareja y como persona. Y aunque aún hay días en los que me pregunto cómo sería todo si Mariana no hubiera hecho lo que hizo, si aquella tarde no hubiera tocado mi celular con esa ligereza venenosa, me respondo con algo que hoy sí tengo claro. No me derrotó. Lo intentó, sí.
Pero falló. Y eso, para mí, vale más que cualquier otra cosa.